Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que todos estén teniendo un día maravilloso, lleno de sonrisas y buenas vibras. Para mí, es un placer estar una vez más aquí con ustedes, compartiendo las últimas novedades que hacen que nuestros corazones laten un poquito más rápido. Hoy prepárense para una dosis de diversión y sí, para una sorpresa, porque vamos a hablar de dos de las personalidades más queridas y comentadas de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Como bien lo indica el título de nuestro vídeo de hoy, vamos a desvelar un momento que ha causado revuelo y ha sacado más de una carcajada. Se trata de una broma que Kerem Bürsin, el carismático actor, le ha hecho a su colega y para muchos, eterna compañera de aventuras en la pantalla, Hande Erçel. Y déjenme decirles, lo que dijo en ese restaurante es algo que realmente los va a sorprender. Así que si son fans de esta pareja de moda, si disfrutan de los chismes jugosos y de las interacciones entre celebridades, este vídeo es definitivamente para ustedes. Antes de sumergirnos de lleno en los detalles, no quiero dejar pasar la oportunidad de recordarles algo muy importante. Si aún no lo han hecho, por favor, denle ese botoncito rojo que dice suscribirse. Es completamente gratis y lo más importante, les asegura que no se perderán ninguna de nuestras próximas entregas. Además, cada suscripción nos impulsa a seguir creando contenido de calidad para ustedes, para mantenernos informados y entretenidos. Así que una vez más suscríbanse y activen la campanita para estar al tanto de todo. Vuestro apoyo es el motor que nos impulsa a traerles las historias más jugosas y los detalles más intrigantes del universo de las estrellas. Ahora sí, vamos a lo que vinimos. La relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel siempre ha sido un tema de conversación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Desde que protagonizaron juntos la exitosa serie Sen Kalkam, su química fue innegable, y los fanáticos rápidamente los adoptaron como una pareja de ensueño. Las redes sociales ardieron con cada mirada, cada gesto, cada rumor que se tejía en torno a ellos. Su conexión en pantalla trascendió la ficción para convertirse en una fantasía para millones de seguidores, quienes suspiraban con cada escena romántica y analizaban cada detalle de sus vidas privadas. Y aunque oficialmente su relación sentimental haya tenido sus altibajos y su presente sea un enigma para algunos, la amistad y el respeto mutuo entre ellos parecen haber permanecido intactos, o al menos, eso es lo que podemos inferir de estas interacciones recientes que han salido a la luz, demostrando que a veces, la vida real puede ser tan o más interesante que las telenovelas. El incidente en cuestión ocurrió, según reportan diversas fuentes y redes sociales que se han hecho eco de esta anécdota, en un restaurante bastante conocido y frecuentado por celebridades en Estambul. Un lugar que sin duda, es escenario de innumerables encuentros, celebraciones y, por qué no, de fugaces miradas que alimentan las especulaciones de la prensa rosa. La escena, capturada por algunos testigos y rápidamente difundida, muestra a Kerem y Hande compartiendo un momento de lo más cotidiano, pero que, como suele suceder con ellos, no pasó desapercibido. Estaban aparentemente disfrutando de una cena o un almuerzo, rodeados de un ambiente relajado, quizás compartiendo confidencias o simplemente disfrutando de la compañía mutua, cuando Kerem, con esa chispa inconfundible que lo caracteriza, decidió, con su habitual sentido del humor, hacerle una broma a Hande. Y aquí viene lo interesante, mis amigos. El tema de la broma, según lo que se ha podido recopilar de los relatos de quienes estuvieron presentes y de las imágenes que circularon, giraba en torno a la comida. Sí, lo sé, suena bastante mundano, ¿verdad? ¿Una broma sobre comida? Pero el giro que le dio Kerem Bürsin a la situación es lo que lo hizo memorable y a la vez, sorprendentemente divertido, demostrando que hasta los detalles más triviales pueden convertirse en oro puro cuando se trata de celebridades. Al parecer, Hande estaba disfrutando de algún plato en particular, quizás un manjar exótico o simplemente una comida casera, y Kerem, con una sonrisa pícara que anticipaba la travesura, se acercó a ella y le dijo algo que para ella fue motivo de risas y para los presentes, de una curiosidad palpable que se tradujo en miradas y murmullos. La frase exacta que pronunció Kerem, y que se ha convertido en el centro de esta pequeña historia que ha revolucionado las redes sociales, ha sido objeto de varias interpretaciones y adaptaciones, pero la esencia se mantiene. Kerem estaba insinuando a Hande, de una manera muy graciosa y cariñosa, que ella comía con una rapidez asombrosa, o que disfrutaba de la comida con una intensidad tan voraz que casi parecía que quería engullirla entera para que nadie se la arrebatara. Se dice que Kerem le comentó algo así como, Hande, ¿estás segura de que te estás saboreando la comida o simplemente te la estás tragando en un solo movimiento? Parece que te la van a quitar,
o alguna variante similar, cargada de esa picardía y ese tono juguetón que lo caracterizan, y que también conocemos por sus personajes en pantalla. Imaginen la escena, la mesa, los platos, la conversación interrumpida por la ocurrencia de Kerem, y la mirada de Ande ante la broma. Imaginen la escena, están en un restaurante, la gente alrededor disfrutando de sus propias cenas, ajenos al pequeño drama que se está gestando. Las luces tenues, el sonido de los cubiertos, el murmullo de las conversaciones. De repente uno de los actores más populares de Turquía, conocido por su galanura y su magnetismo, se acerca a una de las actrices más queridas y admiradas, y le suelta una frase así. La reacción de Ande, según los que presenciaron el momento y los relatos que han llegado a nosotros, fue de sorpresa inicial, quizás un ligero rubor en sus mejillas, seguida de una carcajada contagiosa que seguro resonó en todo el establecimiento. Ella, con su característico buen humor y esa sonrisa que ilumina cualquier lugar, parece haber tomado la broma a la defensiva, pero de la mejor manera posible. Quizás respondió con alguna broma de vuelta, desmintiendo con humor las acusaciones de Kerem, o simplemente sacudiendo la cabeza con una sonrisa divertida, dejándose llevar por la complicidad del momento. No se trata de una crítica hiriente, sino de un comentario ligero, de esos que se hacen entre amigos que se conocen bien y saben hasta dónde pueden llegar sin ofender. Lo que hace que este tipo de anécdotas sean tan populares en el mundo del entretenimiento es, precisamente, la humanidad que proyectan estas figuras públicas. A pesar de su fama, de su éxito millonario y de estar constantemente bajo el escrutinio implacable de los medios de comunicación y de las redes sociales, verlos interactuar de forma tan natural, tan genuina y tan juguetona nos recuerda que al fin y al cabo, son personas. Personas con sus propias manías, sus propias bromas y sus propias formas de relacionarse. Y dentro de esas interacciones, las bromas entre amigos, o entre exparejas que mantienen una buena relación, son un ingrediente esencial de la vida cotidiana, un bálsamo contra la rutina y una muestra de que las conexiones humanas van más allá de las etiquetas. Además, esta broma resalta la dinámica que Kerem y Ande parecen tener. Se les ve cómodos entre ellos, capaces de permitirse este tipo de comentarios sin generar incomodidad, sin malentendidos. Esto, para los fans que han seguido su historia de cerca, es un bálsamo. Después de todo el drama y las especulaciones que rodearon su separación, ver que la amistad prevalece, o al menos que hay un respeto y un afecto que trasciende la relación sentimental, es algo que muchos agradecen y celebran. Es un testimonio de que las conexiones humanas pueden ser complejas, multifacéticas, pero no necesariamente tienen que terminar en animadversión o indiferencia. Pueden evolucionar, transformarse y encontrar nuevas formas de existir. Algunos podrían pensar que este tipo de comentarios en público, especialmente si provienen de una pareja que alguna vez fue el centro de todas las miradas románticas, podrían ser inapropiados o que podrían ser malinterpretados por el público o la prensa. Sin embargo, en el contexto de su relación, y dada la naturaleza de la broma, que parece ser inofensiva y cariñosa, podemos asumir que fue recibida de la manera en que Kerem pretendía, con humor y complicidad. Es importante recordar que la comunicación no verbal, el tono de voz, la historia compartida y el contexto general son fundamentales para entender este tipo de interacciones. La forma en que se dijo, la sonrisa de Kerem, la reacción de Ande, todo contribuye a interpretar este momento como lo que es, una broma entre amigos. La difusión de esta anécdota en las redes sociales ha sido, como era de esperar, masiva y vertiginosa. Los fanáticos, siempre atentos a cada detalle de la vida de sus ídolos, han compartido memes ingeniosos, han creado pequeños clips de vídeo recopilando las reacciones y han inundado las secciones de comentarios de las publicaciones con sus impresiones. La mayoría de ellos se muestran encantados con esta muestra de camaradería, la ven como una confirmación de la buena relación que mantienen y muchos incluso han expresado su deseo de verlos trabajar juntos de nuevo en algún proyecto futuro, señalando que su química en pantalla era algo verdaderamente especial e irrepetible. Y es que hablando de su trabajo juntos, Senkalkam fue un fenómeno televisivo. La serie no solo conquistó Turquía, sino que también tuvo un impacto global considerable, exportando el encanto turco a países de todo el mundo. La historia de amor entre Serkan Bolat y Eda YLDZ, sus altibajos, sus reconciliaciones apasionadas y sus malentendidos dramáticos, resonaron con millones de espectadores. Es que se engancharon a sus vidas, sus sueños y sus conflictos. Y parte de ese éxito rotundo se debió, sin duda, a la palpable conexión, a esa química electrizante entre Kerem y Ande.
Verlos ahora compartiendo risas en un restaurante, aunque sea en un contexto diferente y quizás más privado, evoca esa nostalgia por los tiempos de la serie, por la magia que crearon juntos en la pantalla. Ahora, volviendo a la broma en sí, ¿qué nos dice sobre Kerem Bürsin como persona? Pues nos confirma lo que muchos ya sospechaban o esperaban: es un tipo divertido, ingenioso y con un gran sentido del humor. Le gusta jugar, le gusta hacer reír a la gente y no tiene miedo de ser un poco travieso, especialmente con personas con las que se siente cómodo y en un ambiente relajado. Su carisma no solo se limita a la interpretación de personajes en la pantalla, parece que lo lleva consigo a todos lados, impregnando sus interacciones cotidianas de esa chispa que lo hace tan especial. Y en cuanto a Hande Erçel, su reacción de risa ante la broma de Kerem nos demuestra una vez más su naturaleza amable, su dulzura y su capacidad para tomarse las cosas con ligereza. No se muestra ofendida, no se molesta, sino que se une al juego, devuelve la sonrisa y quizás hasta responde con una broma propia. Esta flexibilidad y buen talante son cualidades que la han hecho querida por el público, que aprecia su autenticidad y su capacidad para mantener la calma y el buen humor incluso ante pequeñas provocaciones amistosas. En resumen, mis amigos, lo que Kerem Bürsin dijo en ese restaurante a Hande Erçel no fue una declaración impactante, un secreto revelado o una noticia explosiva, sino una broma aparentemente inocente pero cargada de esa complicidad y ese cariño que, para los fans que han seguido su trayectoria, es motivo de alegría y satisfacción. Es un recordatorio de que incluso después de que las relaciones sentimentales cambien y tomen rumbos diferentes, los lazos de amistad, el respeto mutuo y el buen humor pueden perdurar y florecer de maneras inesperadas. Y eso, en el a menudo turbulento, volátil y a veces cínico mundo de las celebridades, es algo que definitivamente vale la pena celebrar y destacar. Hemos llegado al final de nuestro recorrido por esta curiosa y encantadora anécdota. Hemos explorado la broma, las reacciones, el contexto y lo que este momento nos dice sobre la relación entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, dos figuras que han marcado un antes y un después en la televisión turca y que siguen cautivando a audiencias en todo el mundo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto preparándolo para ustedes, con la misma pasión y el mismo cariño que ponen ustedes al consumir nuestro contenido. Quiero agradecerles de todo corazón por haberme acompañado hasta aquí, por su atención y por su tiempo. Su compañía es lo que da sentido a todo lo que hacemos en este canal, lo que nos motiva a investigar, a buscar las noticias más interesantes y a presentarlas de la mejor manera posible. Si les ha gustado lo que han escuchado, si esta historia les ha sacado una sonrisa, si han encontrado este análisis interesante, por favor, no olviden dejar su pulgar arriba. Ese pequeño gesto nos ayuda muchísimo a saber qué tipo de contenido les interesa más y a mejorar día a día. Y ahora, la parte más importante donde ustedes toman el protagonismo, sus opiniones. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta broma. ¿Les pareció divertida? ¿Creen que es una muestra genuina de una buena amistad? ¿Les gustaría ver a Kerem y Hande trabajando juntos de nuevo en algún proyecto, quizás con una química renovada? Dejen todos sus comentarios abajo en la sección de comentarios. Leo cada uno de ellos, respondo a la mayoría y me encanta interactuar con ustedes, crear esa comunidad que tanto valoramos. Vuestras opiniones son el alma de nuestro canal. Finalmente, si todavía no lo han hecho y quieren seguir recibiendo contenido fresco, entretenido e informativo sobre el mundo del espectáculo, las celebridades y las últimas tendencias, les pido una vez más con toda la humildad del mundo, que se suscriban a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones. Es la mejor manera de asegurarse de que no se pierden nada, de estar siempre al día con las noticias más jugosas y los análisis más profundos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes crean que también les pueda interesar. Así nuestro canal crece y podemos seguir creando más para ustedes, con más energía y más dedicación. Una vez más, muchísimas gracias por su tiempo, su atención y su increíble apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más historias, más secretos desvelados y más momentos curiosos del fascinante mundo de las celebridades. Hasta la próxima y que tengan un día fantástico, lleno de alegría y entretenimiento. Chao, chao.